Capítulo 1. Pruebas y bendiciones. Comienza el avivamiento. El autor de las páginas que siguen llegó a Los Ángeles, California, con su esposa y dos hijas, la mayor de 3 años y medio de edad, el 22 de diciembre de 1904, luego de trabajar durante 2 años como misionero en el norte, habiendo cruzado previamente el continente en varias tranquilas etapas. Ver del arado al púlpito. Después de detenernos por una noche en la obra misionera Peniel, en la calle Saint-Main 227, alquilamos a unos amigos 2 cuartos sin amoblar, en un primer piso sin calefacción en la calle Temple 1055. Yo tenía poco dinero, conseguí algunos muebles, cocinábamos y comíamos bajo una carpa tendida en el patio. Sufríamos mucho, porque llovía y hacía frío. Nuestra hija más pequeña se enfermó, pero Dios la libró. La mies era mucha, pero los obreros eran pocos. En esos días había mucho trabajo misionero a nuestro alrededor, pero la pregunta era cómo serían suplidas nuestras necesidades. Comencé a hacer reuniones en la calle, pero pronto un oficial me lo impidió. Yo no tenía permiso, por lo cual fui a trabajar con las obras misioneras ya establecidas. Cada noche tomaba parte de algún culto, y pasaba los días haciendo obra personal. Vivíamos por fe, ya que no teníamos ingresos. Yo había servido al Señor así desde mi conversión en 1893, y poco después fui llamado a predicar. Mi esposa tenía mi misma convicción. Para el 31 de diciembre habíamos recibido solo 50 centavos. No habíamos progresado. Mi salud era débil. Desde mi niñez, en ese momento, escribí en mi diario: mi salud es muy débil, pero creo que viviré para ver terminada mi obra. A pocos les gusta ir a los lugares difíciles, pero mi tarea es ir a donde otros no quieren ir. Parece que Dios solo puede conseguir un hombre que no tiene más motivo por el cual vivir que el cielo, para hacer la obra, porque lo que se necesita es un hombre con esa fortaleza. Me alegra que Él me use hasta lo último para su servicio. Prefiero gastarme a arrumbarme. Prefiero morir de hambre para Dios si es necesario, que engordar para el demonio. Ese era el espíritu de mi consagración. El 2 de enero testifiqué y ayudé en una reunión que duré todo el día en la iglesia evangélica metodista de Boyle Heights, a la que llegué a pie, ya que no tenía dinero para tomar un coche. Estaba muy cansado al volver, por lo que le pedí al Señor que me llevara en coche, y encontré una moneda en la acera, así volví a casa en coche. Prediqué en la obra misionera de la calle Quinta, que era controlada por zarza ardiente. Dios me ungió con su unción, y mientras exhortaba a encontrar el punto medio entre el formalismo y el fanatismo, la gente se estaba volviendo loca. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. El diablo parte una obra por la mitad y huye llevándose el corazón, dejando a los santos en los extremos, y así destruye de todo. Somos criaturas de extremos. La pequeña Esther, nuestra hija mayor, comenzó a sufrir de convulsiones y se fue a estar con Jesús el 7 de enero a las 4 de la madrugada. Ella había sufrido toda su vida, era muy débil desde el día que nació. Esta vez parecía que la voluntad de Dios era llevársela. Me vi obligado a orar para que se viera librada de tanto sufrimiento. Sentía que la estaba sujetando con mis oraciones y así prolongaba su sufrimiento. Dios la quería, pero no podía arrancarla de mí. Él hizo que yo estuviera dispuesto a renunciar a ella, y se la llevó. Pronto pasó al mundo de gloria sin luchar más. Yo la había besado esa mañana por última vez, mientras estaba consciente, sin darme cuenta de que sería el último beso. Nuestros pequeños se nos escapan muy rápidamente. Aprovechémoslos al máximo cuando los tenemos con nosotros. Tratemos a los niños con dulzura. La vida ya es bastante dura con ellos, y quizá tengamos que lamentar su pérdida cuando sea demasiado tarde. Este es un universo tremendo para el espíritu infantil, lleno de fuerzas terribles y malignas. Debemos protegerlos y ayudarlos todo lo posible. Mi esposa rogaba a la mujer inconversa que estaba en la casa que arreglara sus cosas con Dios mientras el espíritu de la pequeña Esther partía. Tan grande era la gracia que le había sido dada. Habíamos esperado que nuestra pequeña familia jamás se viera quebrada por la muerte, pero Dios sabía que era lo mejor. Copió lo que sigue de mi diario, escrito en este momento. La pequeña Esther
se deslizó de nuestro lado esta mañana temprano para irse con Jesús. Los ángeles la llamaban y fue a encontrarse con ellos. Se la llevaron y dejaron nuestros corazones en soledad. Oh, qué vacío deja su ausencia en nosotros. Pero no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Ella salva por siempre jamás. Salva de un mundo enemigo, de una vida de sufrimiento. Ella era demasiado frágil para el largo viaje de la vida en este mundo. Por eso Dios la libró. Era tan inocente del mal como era posible serlo. El dolor más grande de su vida ya terminó para ella. Se ha ido antes delante de nosotros, ahogándose el dolor de la partida. Ha escapado y ahora está segura, mientras que nosotros debemos continuar la lucha. Su obra concluyó en el fresco de la temprana hora de la mañana de la vida y se ha ido al hogar sin tener que sufrir el calor del viaje. Los ángeles la cuidarán mucho mejor de lo que nosotros podríamos y será inconcebiblemente más feliz por su propio bien. No quisiera llamarla para que volviera, aunque pudiera. Por eso dejamos su cuerpo aquí con la plena seguridad de una resurrección gloriosa. Algún día, su espíritu glorificado, radiante y arrebatado por el gozo inefable del cielo, nos encontrará en la bella entrada. Confiamos en que no pasará de eso mucho tiempo. La pequeña Esther era verdaderamente una gloria de la mañana. Esa era la flor que más le gustaba. Coloqué una de estas flores sobre su pecho, dulcemente, mientras su cuerpo yacía en el ataúd, listo para ser enterrado, pero ella se había ido. ¿Dónde están Dios y los ángeles? Y nunca se fatigaría del mundo. Estábamos felices de que hubiera venido a nosotros, aunque solo se quedó un corto tiempo, y nos rompió el corazón al partir. Hay un alma más en el cielo. Si nosotros también somos llamados antes de que Jesús venga, solo nos pesarán los que debemos dejar atrás. Nos regocijaremos por todos los que se han ido antes. Solo extrañamos a nuestros seres queridos aquí. Si solo pudiéramos captar una línea de la pura melodía del cielo, perderíamos el gusto por los sonidos terrenales para siempre. Si pudiéramos captar un atisbo de nuestros seres queridos que se han ido por la puerta entreabierta, ya la tierra no podría contenerlos. Debemos ver las cosas del lado del cielo. Los sonidos y los espíritus de la tierra son muy crudos y crueles. El cielo es todo amor y gozo y paz y descanso. Gracias a Dios, allí ya no se conocerá el dolor y la partida. No más sillas vacías, ni tumbas, ni ataúdes allí. La hermana Franz, esposa del pastor de la iglesia metodista en Lambada Park, California, me relató la siguiente historia real en este momento. El incidente ocurrió hace más de medio siglo en un suburbio de Columbus, Ohio. La anciana tía Mellinger, una maravillosa santa, testigo presencial, se lo relató muchas veces a la hermana Franz. Una pobre y oscura familia tenía una hijita de 10 años de edad. La criatura siempre había sido muy precoz para las cosas de Dios y ahora estaba a punto de morir. La tía Mellinger, junto con otras personas, se había acercado para verla morir. Pronto la niña exclamó, como si estuviera prestando atención a algo: «Escuchen, escuchen». Intentaron escuchar algún sonido, pero no lo lograron. Los oídos de la niña ya habían sido despertados para escuchar sonidos que estaban más allá de la capacidad auditiva terrenal, pero muy poco después ellos también comenzaron a oír las más bellas melodías musicales, que evidentemente no eran de este mundo, que se acercaban desde la distancia. El sonido se aproximó rápidamente, se hizo más audible, hasta que finalmente se detuvo justo sobre la casa donde estaban reunidos. El rostro de la niña se encendió con un verdadero halo de gloria, y mientras la presencia de Dios llenaba el cuarto, comprendieron que un grupo de seres celestiales los rodeaban, y parecían que casi podían oír el sonido del batir de alas de los ángeles, al tiempo que el espíritu de la pequeña se retiraba de este templo de barro. En un arrebatamiento de gozo trascendente, la música celestial comenzó nuevamente y pronto se perdió en la distancia. Los ángeles habían vuelto a la ciudad celestial y el espíritu de la pequeña había partido con ellos. Venid, ángeles, venid alrededor de mí. Oh, llevadme muy lejos sobre vuestras alas a mi hogar inmortal. Leemos
En el diario de John Wesley, en su anotación del día 29 de marzo de 1728, siendo Jueves Santo, vine a Mansfield a asistir en los cultos del día, mientras admirábamos el sacramento a aproximadamente 1300 personas. Escuché un sonido solemne, grave, suave, como el de un arpa eólica, continuo durante 5 o 6 minutos, y afectó de tal manera a tantas personas que no pudieron contener las lágrimas. Luego, gradualmente se desvaneció. Evidentemente se trataba del coro de ángeles que se unían a la adoración. La hermana Ferguson vino de la obra misionera Peniel a consolarnos al día siguiente de la muerte de Esther, pero al entrar en el cuarto se vio obligada a exclamar: «Pero el Consolador está aquí». No teníamos dinero para el funeral, pero el hermano Gio Stud nos consiguió una parcela barata de la municipalidad en el cementerio Evergreen, en la sección de niños. Esther yace enterrada entre los niños de otros países, y así sigue siendo una pequeña misionera como lo fuera en vida. Yo llevé el ataúd que contenía todo lo que quedaba en la tierra de nuestra pequeña querida sobre mis rodillas en el coche. Estaba lloviendo demasiado como para que mi esposa fuera al cementerio. Entonces la enterramos en un día oscuro y tormentoso para esperar la mañana de la resurrección, donde no habrá nubes ni lamentos. Cuán puro será el aire de esa mañana, cuán gloriosos nuestros seres amados, cómo cantará la creación toda mientras aparece el sol de justicia con santidad en sus alas. No tuvimos coche fúnebre ni el funeral acostumbrado, pero Dios proveyó, como lo había hecho durante la vida de la niña. Nuestra pequeña reina Esther parecía haber nacido para esta hora, como decía Esther 4:14. Junto a ese pequeño ataúd, con el corazón sangrante, entregué nuevamente mi vida al servicio de Dios en la presencia de la muerte. Cuán reales se vuelven las cosas eternas. Prometí que el resto de mi vida sería dedicado enteramente para Él. Dios hizo un pacto nuevo conmigo, y yo le rogué que abriera una puerta de servicio rápidamente para que no tuviera tiempo de caer en la tristeza. Justo una semana después de la partida de la pequeña Esther, comencé a predicar 2 veces por día en la pequeña obra misionera Peniel, en Pasadena. El diablo luchó con fuerza. Debe de haber sentido lo que estaba acercando. Por momentos, mientras predicaba, una ráfaga caliente del abismo parecía golpearme más de una vez, y más de una vez me desvanecí y tuve que juntar nuevas fuerzas antes de continuar. Allí prediqué al mediodía y a la noche durante casi un mes. Una noche tuvimos un tiempo de gran quietud en el altar. Durante casi una hora el Señor llegó verdaderamente cerca. Estábamos en silencio delante de Él. Es bueno estar en silencio. Entonces Él nos habla con esa voz suave y apacible. Nuestros espíritus están demasiado inquietos. No podemos escucharlo. Él no grita ni hace torbellinos. Pronto tuvimos un tiempo de gran quebrantamiento en la obra misionera. Las almas comenzaron a llegar al Calvario llorando. Un día, mientras iba a Pasadena, el demonio trató de electrocutar al conductor. El trole también se salió de cable una docena de veces y pareció que nunca llegaríamos. Yo tenía un mensaje que me ardía en el alma y oré con todas mis fuerzas. Finalmente, llegamos justo a tiempo para que yo diera el mensaje en la reunión. Tuvimos una gran victoria, pero el diablo había hecho todo lo posible para impedirlo. Teníamos reuniones de poder, con maravillosos cultos evangelísticos. El Espíritu convencía con poder. El 6 de febrero llevé a mi esposa y a la pequeña Ruda Pasadena a la casa pastoral de la obra misionera. Había comenzado la lucha. Un enemigo trató de persuadir a los Ferguson de Los Ángeles de que detuvieran las reuniones, pero Dios lo mandó a la cama con gripe. Decidí que no comería ni dormiría hasta que hubiera victoria, así que ayuné durante todo un día. Esa noche el Señor se manifestó con poder. Él no quería que muriera en sus manos. No pude predicar por la fuerza de la presencia de Dios. La gloria se reflejaba en mi rostro como un baño de sol caliente. Dios habló esa noche. El púlpito estuvo rodeado de gente que buscaba sinceramente a Dios hasta medianoche.
Mi obra allí aparentemente había terminado por ese momento, así que alquilé 2 cuartos sin amoblar en la calle Grove 213 en Pasadena por $5 por mes y mudé a mi familia allí, trayendo nuestros muebles desde Los Ángeles. Mis nervios habían quedado muy desgastados por los años de trabajo misionero pionero en varias partes del país. Siempre habíamos trabajado por fe, habiendo tomado como lema Isaías 33:16, que dice, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No teníamos dinero, por lo cual me pareció necesario conseguir empleo por un tiempo. En ese momento, yo todavía no le había dado la espalda por completo al trabajo secular como Dios me dio claramente a hacerlo tiempo después. No obstante, ya había estado predicando durante más de 10 años. Aunque se habían salvado muchas almas durante las reuniones de ese mes en la obra misionera Peniel, la victoria más grande fue ganar un grupo de jóvenes que estaban asistiendo allí. Varios de ellos fueron llamados por el Señor para servirlo. Entre ellos se destacaban Amil Allen, Edward Boehm y Orville Tingle. Dos de ellos al menos son muy activos en la obra pentecostal en la actualidad. La hermana, Mamie Craville, también jugó un activo rol en estas reuniones, especialmente en el ministerio de intercesión. Fue un vaso escogido por el Señor que luego también colaboraría activamente en la obra pentecostal. A pesar de la debilidad de mi cuerpo, conseguí trabajo como jardinero. Esto nos proveyó de comida. Yo predicaba con frecuencia en las calles y ayudaba en la obra misionera. Mi siguiente trabajo fue cosechar naranjas con la ayuda de una escalera, pero tuve que abandonarlo al mediodía de la primera jornada. El peso de la fruta y la escalera que se doblaba casi me rompen la espalda. Este era mi punto débil. Conseguí más trabajo como jardinero y construyendo cercas. Esto no era tan duro. Casi todas las noches me encontraba en alguna reunión predicando o testificando. Era mi vida. Mi primer llamado era predicar. Sufrimos mucho por el frío y la lluvia, porque solo teníamos un quemador de gas en la casa, tanto para calefacción como para cocinar. La pequeña Ruth se enfermó con fiebre y casi nos habíamos quedado sin comida. El trabajo escaseaba. Prediqué en la obra misionera Peniel, sin mencionar nuestra necesidad, pero declarando mi fe en que el Señor estaría junto al hombre que había elegido estar junto a él. Ellos oraron por la sanidad de Ruth y el Señor la tocó esa noche mientras orábamos. Un hermano me alcanzó $5 después del culto. Dios había estado conmigo. Distribuí muchos tratados en Los Ángeles, entre las prostitutas y en los salons. Pasaba mi tiempo libre repartiendo tratados, haciendo obra personal o predicando en la calle y en las obras misioneras. Solo descansaba cuando dormía y muchas veces en lugar de eso oraba. Tenía una gran carga por las almas. Isaías 64:7 dice, nadie hay que se despierte para apoyarse en ti. El hermano Allen, uno de los jóvenes de la obra misionera, me dio un trabajo de pintura. Era contratista. Durante algún tiempo trabajó en esto. Un día, el diablo trató de matarme y estaba pintando el borde superior del techo a 2 aguas de un granero, subido a una escalera. Repentinamente, sin aviso previo, la escalera se deslizó y cayó, pero yo caí con los pies bien apoyados sobre el techo. Sucedió tan rápido que ni siquiera supe qué pasaba. La pintura salpicó todo el techo. Inmediatamente recordé el Salmo 91, 11 al 12. Los ángeles del Señor me habían sostenido. Podría haber caído del techo al suelo y haberme roto el cuello. El 8 de abril, escuché predicar a el señor Mayer de Londres. Describió el gran avivamiento que se estaba produciendo en Gales, a donde había ido de visita recientemente. Había conocido a Evan Roberts. Mi alma se convenció y se conmovió hasta lo más hondo, ya que había leído hacía muy poco tiempo sobre ese avivamiento. Allí, en ese momento, le prometí al Señor que tendría plena libertad para actuar en mí si podía usarme. La madre Wheaton, la evangelista de los prisioneros, vino a Pasadena y predicó en Peniel. Esa mujer amaba ardientemente al Señor. Yo ansiaba estar totalmente dedicado a la obra del Señor una vez más, pero no sabía cómo podría sostener a mi familia.
Los obstáculos parecían muy grandes y mis fuerzas muy pequeñas, pero el llamado de Dios estaba sobre mi vida. Mi familia le pertenecía a Él. Si Dios me llamaba, yo no osaría fallarle. Distribuí tratados en el correo, bancos y otros edificios públicos de Los Ángeles, y visité muchas tabernas para repartir tratados allí también. Más tarde, recorrí aproximadamente otras 30 tabernas en Los Ángeles. Los prostíbulos estaban totalmente abiertos en esa época, así que entregué muchos tratados allí. La muerte de la pequeña Esther me había partido el corazón. Yo sentía que solo podía vivir mientras sirviera a Dios. Quería conocerlo en forma más real y ver avanzar su obra con poder. Una gran carga, un gran clamor por un grandioso avivamiento se apoderó de mi corazón. Él me estaba preparando para servirlo en algo nuevo. Esto solo podría realizarse al darme cuenta de una necesidad más profunda de Dios en mi corazón y un verdadero trabajo de parto por las almas para Dios, y me lo dio. Muchos estaban siendo preparados de manera similar en ese momento, en distintas partes del mundo. El Señor se estaba preparando para visitar y librar a su pueblo una vez más. Se necesitaban intercesores, como decía Isaías 59:16, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y como decía Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. Cerca del 1 de mayo, un poderoso avivamiento se desató en la iglesia evangélica metodista de Pasadena, situada en Lake Avenue. La mayoría de los jóvenes que habían salido de las reuniones en la obra misionera Peniel asistían a esta iglesia y habían sentido la carga de que hubiera un avivamiento allí. En realidad, habíamos orado por un avivamiento que barriera todo Pasadena. Dios estaba respondiendo a nuestras oraciones. Me encontré con que en Lake Avenue se estaba produciendo una maravillosa obra del Señor. El púlpito estaba rodeado de almas que buscaban a Dios. No había grandes predicadores allí. Una noche, casi todas las almas inconversas fueron salvadas. Dios estaba barriendo el lugar. La convicción pesaba en las almas de las personas. En 2 semanas, 200 personas se arrodillaron ante el altar buscando al Señor. Los jóvenes de Peniel estaban dejando de todo esto y Dios los usaba en forma maravillosa. Entonces comenzamos a orar por un derramamiento del Espíritu para Los Ángeles y todo el sur de California. Encuentro las siguientes observaciones en mi diario, escrito en esa época. Algunas iglesias de la santidad, las más prominentes en esa época, van a sorprenderse de que Dios les pase de largo. Él obrará en los canales que se rindan a Él. Deben humillarse para que Él las visite. Estamos clamando, Pasadena para Dios. Las personas están demasiado satisfechas con su propia bondad. Tienen poca fe y poco interés en la salvación de los demás. Dios las humillará pasándolas de largo. El Espíritu nos inspira a orar por un derramamiento poderoso y amplio. Grandes cosas nos esperan. Pedimos en grande que nuestro grosso sea empleado. Dios se está moviendo. Estamos orando por las iglesias y por sus pastores. El Señor visitará a los que se rindan ante Él. Y lo mismo se aplica hoy al pueblo pentecostal. Su fracaso o su éxito final para Dios será determinado por este factor. Debemos mantenernos humildes y pequeños a nuestros propios ojos. Si nos dejamos elevar por el sentimiento de nuestra propia importancia, estamos perdidos. La historia se repite en relación con esto. Dios siempre ha buscado un pueblo humilde. Él no puede usar otro. Martín Lutero, el gran reformador, escribió: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepentirse, quiere decir que la vida entera del creyente sobre la tierra debe ser un constante y perpetuo arrepentimiento. El arrepentimiento y el dolor, es decir, verdadero arrepentimiento, duran mientras el hombre está disgustado consigo mismo, es decir, hasta que pasa de esta vida a la eternidad. El deseo de la autojustificación es causa de muchos dolores del corazón. Siempre hay mucha necesidad de preparar el corazón en humildad y apartado de los demás. Antes de que Dios pueda venir en forma concreta, la profundidad de un avivamiento será determinado exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad,
Esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. El 12 de mayo, Dios trabajó en lo relativo a darle todo mi tiempo a Él, e hizo que le diera la espalda finalmente y para toda la vida a todo empleo secular. Dios quería ahora que yo confiara totalmente en Él para sostenerme a mí mismo y a mi familia. Acababa de recibir un librito, El Gran Avivamiento de Gales, escrito por S.B. Shaw. Salí a caminar un poco antes de desayunar y comencé a leerlo. El Señor había tratado de llevarme a tomar esa decisión sobre el servicio a Él durante años. Entonces, celebramos un nuevo contrato. Él iba a tener el resto de mi vida en su totalidad, y yo jamás me atreví a romper ese contrato. Me encanta trabajar, y algunas veces he estado terriblemente tentado a hacerlo ante una aparente necesidad. Siempre he trabajado más de lo que mis fuerzas naturales me lo permitían razonablemente. Mi esposa me guardó el desayuno, pero yo no regresé hasta el mediodía. Había perdido el apetito por la comida. El espíritu, por medio de ese pequeño libro, me hizo arder. Visité a 3 predicadores y oré con ellos y varios otros obreros antes de volver a casa. Al mediodía había recibido una nueva comisión y una nueva unción. Sentía la carga por un avivamiento. Un hermano me dio el dinero para un nuevo par de zapatos que necesitaba. El Señor ya estaba proveyendo. El diablo me estaba tentando en cuanto al contrato. Hacía 3 semanas que ya no trabajaba. Dios había cerrado las puertas del trabajo. Durante algún tiempo pasé todos los días visitando gente y orando con ellos, distribuyendo el escrito de J. Campbell Morgan sobre el avivamiento de Gales. El espíritu de oración crecía en mí y decidí obedecer a la visión celestial. La cuestión del pan me había preocupado durante muchos años. Oré pidiéndole al Señor fe para confiar plenamente en Él. Y como dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. El Señor me bendijo con un mayor espíritu de exhortación al avivamiento entre las iglesias y me dio al mismo tiempo artículos para escribir para la prensa de la santidad. Comencé a escribir para El Camino de Fe y El Evangelista de Dios. Una noche me desperté gritando alabanzas a Dios. Él se apoderó de mí cada vez más. Ahora yo iba día y noche exhortando a los hermanos a tener fe en Dios y esperar obras poderosas. El espíritu de profecía también vino con fuerza sobre mí. Aparentemente recibí don de fe por el avivamiento muy definido. Evidentemente, estábamos en los comienzos de maravillosos días por venir, y yo profetizaba continuamente sobre un derramamiento muy poderoso. Yo tenía un verdadero ministerio en la prensa religiosa y comencé a asistir a las reuniones de oración de varias iglesias para exhortarlas. Estábamos sin dinero y el diablo me tentaba para que volviera a trabajar. Debíamos la renta y yo solo tenía 50 centavos, pero el Señor escuchó nuestra oración. Estábamos por vender la cocina y teníamos que tener un techo para cubrirnos. Recibimos junto el importe que necesitábamos sin pedirlo a nadie. Dios fue fiel. El tratado de J. Campbell sobre el avivamiento de Gales extendió el fuego en las iglesias en forma extraordinaria. Visité también a muchos santos y comencé a vender el librito de Shaw, El Gran Avivamiento de Gales, entre las iglesias. Dios lo utilizó maravillosamente para promover la fe por un espíritu de avivamiento. Continué trabajando con la distribución de tratados en tabernas y negocios. Para esta época, ya mis ropas estaban muy gastadas. En respuesta a la oración, el Señor me dio por medio del hermano Marsh, un metodista de Pasadena, 2 juegos de ropa usada, uno liviano y otro más grueso, para el verano y el invierno. Ambos eran mejores del que yo estaba usando, así que recibí una doble bendición, el doble de lo que había pedido. Prediqué en la iglesia metodista de Lamada Park, cuando almas fueron salvas y otras quedaron bajo convicción de pecado. Uno salió corriendo de la reunión para no tener que rendirse al Señor. Comencé a visitar más iglesias y a escribir más mensajes para la prensa religiosa. Con frecuencia, el Señor permitía que pasáramos por grandes pruebas económicas, pero nunca dimos a conocer a la gente nuestras necesidades. Cierta vez, solo teníamos un puñado de porotos en la casa, pero Dios nos proveyó antes de que termináramos de consumirlos.
Un hermano me trajo una bolsa de papas como resultado de un testimonio que di en la primera iglesia evangélica metodista. Vale la pena obedecer a Dios, prediqué, nuevamente en la iglesia metodista de la Amada Park, y la reunión continuó hasta pasada la medianoche. Cayó fuego esa noche. Luego nos retiramos a la casa pastoral y seguimos orando hasta casi entrada la mañana. Yo le debía una semana de renta a la dueña de las habitaciones. El diablo entró en ella y me ordenó que le pagara inmediatamente o que me fuera, pero Dios envió el dinero para la renta. Prediqué varias veces más en la Amada Park, y el fuego de Dios volvió a caer en forma maravillosa. Muchas almas fueron salvadas. El hermano Frams y su esposa, los pastores, eran preciosos hijos de Dios. Dios también comenzó a obrar en las reuniones de la carpa del hermano Manley, en Pasadena. La carga de oración por la obra era muy fuerte en mí esos días. Descansaba muy poco, de día o de noche, ya que siempre estaba en algún culto o orando. Eran los primeros días, la lucha había comenzado, tanto Dios como el diablo se estaban moviendo. En mayo de 1905 escribí en un artículo: mi alma arde al leer sobre la gloriosa obra de la gracia en Gales. Los 7000 de la tierra, los que han estado con los que fueron perdonados, como dice Ezequiel 9, que han estado gimiendo y clamando por la abominación y la desolación en la tierra, por el deterioro de la piedad vital para el cuerpo de Cristo. Tienen una muy buena excusa para regocijarse en un momento y con una perspectiva como esta en que Dios una vez más se está moviendo en la tierra. Pero, ¿dónde están los hombres que se despertarán para aferrarse a Dios? Que nuestra expresión clave en este momento sea California para Cristo. Dios busca obreros, canales, gusanos del polvo. Recordemos que debemos ser como gusanos para trabajar con Él. La vida de Jesús rebosa de oración por cada poro. Este género es demasiado para la mayoría de la gente, pero ¿no será este el último llamado de nuestro Señor?